¿Cuáles son las diferencias? La secuencia de inserción es mucho más chiquita, son moléculas muy cortas, aproximadamente 1000 nucleótidos, que tienen un único gen. Ese gen que tienen es el gen que lleva la información para la síntesis de la transposasa. Y tiene secuencias de inserción cortas que son de aproximadamente de 5, 10, 12 nucleótidos en cada extremo. Esas secuencias invertidas o repeticiones invertidas. Es una secuencia de inserción. Que un transposón, una porción de ADN mucho más grande, hasta 40.000 pares de bases, que lleva además genes que no participan en la transposición. ¿Está? O sea, van a tener el gen para la síntesis de la transposasa, pero además tienen otros genes relacionados, por ejemplo, con la transferencia de resistencias. Por eso se suele utilizar los transposones para generar mutaciones con microorganismos que adquieren resistencia a determinado antibiótico o a determinado producto. Está entonces la diferencia entre una secuencia de inserción y un transposón. Si vemos acá, a ver, si vemos acá, tenemos, no está lo que yo quería mostrar, vamos acá, este es un transposón, ¿sí? Donde tenemos, no hay, a ver, no está la foto, yo le quería mostrar. Bien, les voy a mostrar, se lo voy a dibujar acá en el aire, una secuencia de inserción, véanme a mí chicos, una secuencia de inserción, supongamos que esta es un gen que lleva la información para sintetizar una transposasa, ¿sí? Acá voy a tener en ambos extremos dos porciones chiquitas que son las repeticiones invertidas. Eso sería una secuencia de inserción. Ahora bien, un transposón sería un gen mucho más grande que lleva información para características no relacionadas con la transposición y va a llevar en los extremos secuencias de inserción, donde va a estar la información para la síntesis de la transposasa. Y cada una de esas secuencias de inserción va a tener en sus extremos, ¿sí?, las repeticiones invertidas. O sea, si yo veo un transposón, voy a ver una repetición invertida, el gen para la transposasa, una repetición invertida que me lo va a unir con los genes de resistencia, una repetición invertida, el gen para la transposasa y una repetición invertida. Estos dos extremos van a ser las repeticiones invertidas del transposón, que sería lo mismo que las repeticiones invertidas de cada secuencia de inserción. ¿Por qué? Porque a esta secuencia de inserción le queda libre esta repetición invertida y a esta otra le queda libre esta otra de acá. ¿Lo logran ver, chicos? Sí, profe. Ahí justo se corta, profe. En los últimos segundos de la inserción, me parece. Bien, entonces vamos a ver que todo el mundo tiene claro lo que es la secuencia de inserción. Por favor, si alguien no lo entiende, me dice, prefiero detenerme acá un ratito. Si lo puede explicar de vuelta, profe. La secuencia de inserción es simplemente un gen que codifica para la síntesis de una enzima que es la transposasa, que es la que va a realizar la transposición. Y en los extremos de ese gen voy a tener lo que se llaman repeticiones invertidas, que son secuencias de nucleótidos, de 10 a 12 nucleótidos, invertidas. Supongamos, se lo voy a hacer cortito, acá tengo timina, adenina, citosina, guanina. Acá voy a tener
adenina, timina, guanina, citosina. ¿Está? Por eso hablamos de repeticiones invertidas. ¿Está claro eso? Es una secuencia de inserción. Un transposón va a ser una cadena mucho más larga, donde voy a tener genes que codifican para otra función que no es la transposición. Normalmente son genes de resistencia. ¿Sí? Entonces tengo esa secuencia de genes. En este extremo de esa cadena tengo una secuencia de inserción. Y en el otro extremo de esa cadena tengo la misma secuencia de inserción. ¿Estamos hasta ahí? Si yo analizo eso, esta secuencia de inserción lleva la información para la síntesis de la transposasa, que dijimos que era lo común entre ambos elementos transponibles. ¿Sí? Y al ser estas dos secuencias de inserción iguales, esta repetición invertida va a ser igual a esta de acá, y esta repetición invertida va a ser igual a esta de acá. Por lo tanto, si esto que yo tengo acá es mi transposón, yo acá tengo esta repetición invertida y acá tengo la otra. O sea, mi transposón tiene en sus extremos las repeticiones invertidas correspondientes. O sea, va a tener acá mi timina, adenina, guanina, citosina, y acá va a tener mi adenina, timina, citosina, guanina, que es la inversión de aquella otra, que es lo que le va a permitir ser reconocido por la transposasa y poderlo mover a lo largo de la cadena o de una cadena a la otra. ¿Estamos? Porque esa es la función de las repeticiones invertidas. Es lo que va a identificar la transposasa para saber cuál es el segmento que tiene que movilizar. ¿Quedó entendido lo de un transposón y una secuencia de inserción? Sí, profe. Sí, pero me responde solamente vos. El resto no tengo la más pálida idea si están en Japón, si se perdieron. ¿Entendieron todos esta parte, chicos? Sí, profe. Yo sí Porque si entendí. no van a agarrar el apunte y se van a golpear la cabeza contra la pared cuando lo quieran leer. ¿Quedó claro? Bien, sigamos entonces. ¿Qué es un bacteriófago? Que sería el otro elemento genético. El bacteriófago es simplemente lo que el nombre indica. Es un virus que se va a hospedar sobre una bacteria. Estos virus son virus normalmente complejos. En su estructura, la mayoría va a tener una cabeza proteica y una cola, que es lo que va a permitir unir esa cabeza con el hospedante bacteriano, y normalmente tiene como material genético ADN bicatenario. Si bien se conocen algunos bacteriófagos que tienen como material genético ARN, o sea, material genético monocatenario. Pero la mayoría, y el que más importa, que es el que parasita a Escherichia coli, tiene ADN bicatenario como material genético. ¿Ya? Acá tenemos la estructura del fago T4, que es ese que yo les decía, que el bacteriófago que infecta o parasita Escherichia coli tiene una cápside proteica, una cola, ¿sí?, helicoidal, por la cual se va a unir a Escherichia coli, y acá adentro lo que se ve en verde es el ADN bicatenario, que sería el material genético viral. ¿Está? Ese sería un tipo especial de bacteriófago. Pero la función de bacteriófago, el concepto de bacteriófago es eso. Son virus que van a hospedarse parasitando una bacteria. ¿Por qué? Ya se lo debe haber explicado Carito al principio,
de que la característica del virus, que no son células vivas, porque no tienen maquinaria genética para la duplicación del ADN. Por lo tanto, lo que hace el virus es agarra una célula hospedante, en este caso la bacteria, y utiliza todo el material genético de la bacteria para poder duplicar y replicar su ADN o su ARN, su material genético. O se va a utilizar toda la maquinaria genética de la bacteria. O en el caso de los virus que parasitan seres humanos, utilizan nuestras células con esa finalidad. ¿Estamos? Bien, vamos a ver cómo ocurre, voy lentísimo, chicos, vamos a ver cómo ocurre el proceso de duplicación del material genético en bacterias. Esto ya lo vieron bastante en química biológica. El proceso de duplicación en microorganismos, igual que en eucariotas, se considera que es semiconservativo. ¿Por qué? Porque el ADN parental, de ese ADN bicatenario parental, cada una de las cadenas va a constituir una cadena molde, a partir de la cual se va a sintetizar por complementariedad de base una cadena complementaria. De manera que cada uno de los ADN hijos que van a ir a cada una de las células hijas va a estar formado por una cadena parental más una cadena sintetizada por complementariedad de bases. Por eso hablamos de que la duplicación es semiconservativa. Para ello, ambas cadenas del ADN parental van a comportarse como base. ¿Quién es el que está a cargo de la duplicación en bacterias? Esta estructura que está acá, que se llama replisoma. Ese replisoma, ese cuerpo de replicación, está formado por todas aquellas enzimas que van a participar de alguna manera del proceso de duplicación. O sea que dentro de ese cuerpo vamos a encontrar las polimerasas, vamos a encontrar la ADN girasa, vamos a encontrar la ADN ligasa, vamos a encontrar las topoisomerasa, vamos a encontrar la primasa. ¿Está? O sea, todo eso está dentro del replisoma. Eso hace que esa cadena se pueda ir copiando y sintetizando en forma secuencial sin necesidad que vaya perdiendo ese tiempo o que se vaya diferenciando la ocurrencia de una cadena con la otra. Además, una característica de la subunidad que tiene actividad polimerasa de ese replisoma es que es un dímero asimétrico. Esa asimetría le va a permitir copiar simultáneamente dos cadenas en forma diferente. ¿Por qué? Porque las dos cadenas del ADN no se pueden copiar de la misma manera, porque una de las cadenas va a tener sentido de copia y la otra cadena no tiene sentido de copia. ¿A qué hago referencia cuando hablo de sentido de copia? El sentido en que se va a formar la cadena naciente, o sea, el sentido en que va trabajando la enzima. Y dijimos que la enzima, para poder trabajar, necesita un oxidilo 3' libre para formar el enlace fosfodiéster. O sea, siempre la enzima va a trabajar con un extremo 3' libre. Quiere decir que va a copiar desde un 5', 3'. ¿Está claro? Porque siempre necesita que en el extremo final de la cadena se encuentre libre un oxidilo 3' libre. Por lo tanto, si habíamos dicho que las dos cadenas de ADN son antiparalelas, esta es 5', 3', y esta es 3', 5', esta de acá siempre va a tener un oxidilo 3' libre para que la polimerasa pueda trabajar. Esta de acá nunca va a tener un oxidilo 3' libre
para que la polimerasa pueda trabajar. Porque la enzima está trabajando en este sentido y el oxidilo 3' libre me quedó acá abajo. ¿Está claro? Entonces la enzima va a tener que apelar a algún artilugio para que esta hebra pueda adquirir sentido de copia. Por eso necesito que sea un dímero asimétrico, porque ambas cadenas se van a copiar de distinta manera. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo comienza el proceso? Yo tengo el ADN unido al mesosoma en la célula bacteriana, que era aquel lugar de la membrana donde se unía el ADN para su duplicación. Tengo una secuencia que en el caso de bacterias es una secuencia única, que es el ORIC, donde va a comenzar la señal de iniciación de la duplicación. Ahí comienza actuando una enzima, que es una ADN girasa. ¿Qué es lo que hace esa ADN girasa? Va a empezar a romper en el ORIC los puentes de hidrógeno, separando las dos cadenas de ADN. O sea, esa ADN girasa tiene actividad helicasa. Rompe los puentes de hidrógeno entre los pares de base, separando las cadenas de ADN y generando lo que ven acá, una horquilla de replicación. A partir del ORIC se van a formar dos horquillas de replicación y en algunos casos muchísimos más. Pero normalmente tengo dos horquillas de replicación. Una que va a ir del ORIC hacia la derecha y otra del ORIC hacia la izquierda. Nosotros vamos a analizar una de ellas y en la otra ocurriría exactamente lo mismo. Entonces comenzamos primero con la helicasa o la girasa abriendo las cadenas de ADN. A medida que esa helicasa va abriendo las cadenas de ADN, hay una topoisomerasa, una girasa, que me desenrolla la cadena para que no se me superenrolle, porque si no se me haría un nudo que no habría forma de poder copiarlo. Y también acá empiezan a unirse proteínas de unión que se encargan de mantener separadas las dos cadenas una vez desenrolladas. Ahí está preparadita la horquilla de replicación para empezar a ser copiada. Ahora, lo primero que ocurre es actúa una primasa. Esa primasa es una ARN polimerasa que en la cadena que va 5', 3', que sería lo que es la cadena continua, que es esta que tienen acá, ¿sí? Copia por complementariedad de bases 10 nucleótidos del ADN, pero como una ARN polimerasa, lo que me va a sintetizar un pequeño segmento de 10 nucleótidos de ácido ribonucleico, que se llama ácido ribonucleico cebador o primer. ¿Cuál es la función de ese ácido ribonucleico cebador o primer? Me va a brindar el oxidrilo 3' libre para que la polimerasa pueda empezar a incorporar los nucleótidos fosfato por complementariedad de base con el molde. O sea que a partir de ese oxidrilo 3' libre se va a realizar el primer enlace fosfodiéster uniendo el primer nucleótido. Esa es la función del cebador.